Ninguno de nosotros hubiésemos imaginado poder contar el día después. Nosotros también estuvimos en algún momento presos de nuestras heridas y nuestros quebrantos y nunca hubiésemos imaginado. Ninguno de nosotros se planteó armar un ministerio, ninguno de nosotros se planteó trabajar en un ministerio. Y a veces estamos cansados y uno quiere aflojar. Yo llevo prácticamente más de 10 años, 15 años por ahí hablando de esto, y hace casi 8 este año del ministerio, y hemos ido por todos lados y no hay satisfacción más grande. El año pasado, en diciembre, hicimos una jornada en la iglesia. Siempre hacemos una jornada para 20, había 300. Solamente la hacemos por las personas que asistimos. Pero viene una mamá, viene un papá, viene un tío, ¿se acuerdan, no? Fin de año. Y yo llegué muy cansado de trabajar a las 6 de la tarde y a las 7, Pablo llegaba a las 7 de su trabajo y 7:30 convocamos a la gente, él llegó rápido y estábamos ahí, vos también llegaste cansado y Nora estaba preparando unas tortas y un café, lo que ustedes hacen en su iglesia cuando hay un evento. Como nosotros no podemos mostrar la identidad de alguien, lo hacemos nosotros. Y prácticamente había más de 200 personas y estoy entrando al baño de la iglesia, tenía ganas de hacer pichí antes de hablar. Nos pasa, ¿no? Los predicadores también hacemos pichí. Y bajo corriendo las escaleras, porque viene un micro de Zona Sur, de acá Zona Sur fue un micro, y bajaba la gente y nos saludaba. Y nos saluda gente que no sabemos quiénes son, que nos escuchó en algún lado, que nos vio. Y alguna vez pienso, ¿no? Ustedes deben decir, este tipo está loco. Yo cuando me convertí estuve 6 meses tirado en una cama. Y 6 meses tirado en una cama sin que nadie me pregunte qué me pasaba. Salvo mi familia. Y entrar a una iglesia, que más de uno te salude, ya es mucho. Era impensado que eso pase. Los quebrantados andamos por las iglesias solos, en un rincón, como decía Vane ayer. Nos dan el alfajor y nos mandan a casa. Porque aparte nosotros, quebrantados, corremos a la gente, como hablamos ayer. Y me para una señora y me agarra el brazo y me dice, ¿usted es Diego Zaguán? Sí. Me dice, quiero darle gracias. Y la mujer se pone a llorar. Le digo, bueno, señora, cálmese. Y me dice, tengo una hija que durante muchos años estuvo dentro de la cama y de la pieza. Y no había nada que la levante. Ni siquiera sabíamos que había sido abusada. Y desde que hizo el programa con ustedes, mi hija volvió a vivir. Así que lo único que quería era un abrazo. Vivimos de eso. Nos alimenta eso. Ni siquiera sé cómo se llama la señora. Pero le creo que pasó. Miren, yo tenía 6 años, 5. Y la única imagen de mi vida fue año 1982, la Guerra de Malvinas. Y saco mi edad y saco el año justamente por la imagen. Yo estaba sentado así como están ustedes. Y estábamos con las sillas. Antes no había tanto lujo. En el año 1982, en las casas de Buenos Aires, comerse un helado era muy caro. Dejar una luz prendida, tu mamá te mataba. No había teléfonos. Tardaban años en darte teléfono. Ahora vas a comprar un electrodoméstico y te regalan 5 celulares. La vida era muy austera. Y recuerdo la mesa del comedor y 5 sillas. Y recuerdo a mi mamá, a mi tío, a mi hermano y a mí llorando. Y una silla vacía. Fue la única imagen que tuve de mi vida. Mirando la Guerra de Malvinas, llorando. Nunca entendí esa imagen. A los 7 años empecé a tener relaciones sexuales con un primo. Vimos revistas pornográficas y terminamos teniendo relaciones sexuales. A los 9 años empecé una vida homosexual paralela y en oculto. A los 12 años tenía un compañero con el cual hacíamos de todo. Hace poquito en YouTube hay una partecita, Osvaldo Carríbal me invita al programa a su programa de tele, y yo le digo sí, pero no a hablar del testimonio. Y conocía tanto el ministerio y qué sé yo que me convenció, me endulzó y me convenció. Y grabamos
2 programas, una de adicción, uno de hace 2 años. Y me dice, no te animás a contar el testimonio. Como yo trabajo en el Estado, eso me costó el puesto que tenía. Porque al decir que Dios restaura la homosexualidad, me sacaron el cargo, me sacaron el puesto y me mandaron a un escritorio sin cajones. Pero gloria a Dios, porque no pudieron conmigo. Ahora estoy a cargo de la parte de identidad de la Defensoría del Pueblo y los maté. Porque decía, ¿cómo puede ser? Le dije, si usted me pide en lugares, le dije, si usted me manda a la biblioteca, se la voy a hacer popular. Así que mándeme donde quiera. Y él me dice, usted no, oramos muchísimo con mi esposa, usted no va a prestar, pensaron que iba a hacer juicio. No, le digo. Ese mismo Dios al que usted dice que yo, literal, defiendo el matrimonio de mamá y papá, porque como se dieron cuenta que empezaron a googlear y que había defendido el matrimonio de mamá y papá en contra del matrimonio igualitario en el Congreso, elegido por la Alianza Iglesia Cristiana Evangélica, ese mismo Dios me dice que hay que sujetarse a las autoridades. Así que usted me dice que yo tengo que salir, yo salgo. Así que me dejaron 6 meses tirado tenía una oficina de 4x4 con televisión muy linda, ¿te acordás? Vos conocías. En un escritorio tirado con cajones, sin cajones. Y pasaba la gente, me daba cuenta la gente que limpia. Dios me dio mucha paciencia. Y pasaba la gente que limpia en la defensoría y me decían, yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Nación, me decían, Diego, ¿estás bien? Ahí me daba cuenta que era raro. Y yo le decía, sí, estoy acá, tengo un escritorio, es lindísimo mi escritorio. ¿Qué pasa? Y a los 3 meses me pasaron y ahora manejo todo el área de identidad. Dios es fiel. Pero hace poquito una compañera me escucha en el testimonio, me escribe por Facebook, una compañera de primaria, y me dice, Diego, y me manda el testimonio de YouTube, ¿sos vos? Le digo, sí. Y hace poquito también me pasó, cuando yo me convertí, tenía una depresión de loco y me encuentro con Toti Iglesias. Iglesia, pero le decimos Toti, no sé, por un jugador de fútbol que había acá en Argentina. Ni sé el nombre, no me acuerdo. Y me encuentro a Toti y me dice, Zaguán, ¿sos vos? Sí. ¿Vos eras el depresivo? Estaba destruido, pobre. Me encuentro en el colectivo. ¿Cómo Dios levanta? Pero a los 12 años, yo tenía un vínculo con un compañero de escuela, donde éramos compañeros, pero cuando nadie nos veía éramos cualquier cosa. A los 15 años, cuando me convierto y recibo al Señor, estaba en una cama 6 meses con depresión. Les aseguro que no les miento en nada. Quisiera minimizarlo, mentirles, pero lo he pasado muy mal. Y ¿saben una cosa? Pasaron muchos años. Antes de tener a mi hija, hace 8 años, el Señor me trae a la memoria antes del ministerio. Yo siempre decía, Señor, pero tiene que haber habido algo. Porque yo no puede ser que mire revistas pornográficas a los 7, tú eso lo tenías, pero no puede ser. Lo último que me hubiese imaginado en mi vida es que la única imagen que yo recordaba era la imagen que Dios tenía para mostrarme en algún momento lo que me mostró. Quizá esta sea la mañana donde el Señor te muestre, porque un día iba en el colectivo 53 que recorre toda la República Argentina. Va desde San Miguel hasta a La Boca. Y por Plaza Flores yo una vez más hago la oración que hacía siempre. Señor, si hay algo más, mostrame. Y ahí viene la imagen. Miren, me bajó la presión, tuve que bajar del colectivo, me tuve que tomar un taxi hasta mi casa. Viene la imagen, 2 nenas desnudándome, 5 años. ¿Qué les habrá pasado a esas nenas para que me hagan a mí lo que me hicieron? No quise ver más. Yo no sé si me metieron algo, si me toquetearon. Sé que había 2 nenas desnudándome, besándome, y todavía lo digo y se me pone un poquito la piel de gallina. Durante más de 20 y pico de años mi mente guardó ese recuerdo. Y ahí la escena de toda mi vida. Mi mamá entra y piensa que estamos jugando, me encaja un cachetazo. Y yo termino y la escena de siempre. Mi tío, mi hermano, mi mamá y yo llorando. Todo lo demás mi mente lo bloqueó. Dios nos hizo tan maravillosos. Dios nos creó tan maravillosamente. Que los mecanismos de defensa ayudan. Pero si los mecanismos de defensa, que es la negación, es el olvido, es el silencio, se extienden a través de los años, no dan lugar a la sanidad. Oraba esta mañana para que si hay algo guardado que nadie sabe, Dios lo traiga a la memoria en esta mañana. Estos ambientes de restauración, y esta mañana lo que el Instituto Bíblico Río de la Plata ha provisto. ¿Saben qué difícil es ir a una reunión y que alguien te confiese un abuso y te tenés que ir a tu casa? Este ambiente, hemos
armado un día relajado para que podamos escuchar, para que podamos ministrar y para que podamos salir por el parque y caminar, porque no es fácil restaurar. Y para que le demos tiempo a Dios y para que Dios nos vaya hablando, ¿bien? Así que vamos a tener un día relajado. Si terminamos a las 4, terminamos a las 4, si terminamos 5 y 10, terminamos 5 y 10. Pero aprovechemos este día, ¿qué les parece? Vamos a hablar de abuso en primer lugar, porque para nosotros el abuso es la madre de las problemáticas. ¿Hay adicción sexual en tu vida? Hay un abuso atrás. ¿Qué es un abuso? Bueno, pero nadie me penetró. Ahora vamos a hablar de 5 tipos de abuso. Ahora vamos a hablar de 5 tipos de quebranto, 5 tipos de marca. Ahora vamos a hablar de cuando un nene, una persona, quizá nadie la penetró, pero hubo un toqueteo, hubo una intimidación hacia la vida de alguien y esa intimidación marcó. Vamos a orar en esta mañana, ¿les parece bien? Nora, ¿estás ahí? Les quiero presentar a Nora Vital, la secretaria del ministerio. Quizá ella cuente cómo yo la conocí, pero ella fue paciente mía. Y justo le damos el alta cuando terminamos y una sesión antes que termine, le digo, bueno, señor, usted terminó ya, tiene el alta. Es increíble. Nadie, tenemos tantos kilómetros recorridos juntos ya, tantos mates compartidos juntos que nadie hubiese imaginado que éramos terapeuta y paciente. Y ella tuvo una decepción muy grande en su vida y a mí me pareció una valentía tan grande el querer defender los principios de Dios que yo 2 semanas antes de que ella tenga el alta le pedí por favor, porque nos unen historias a nosotros. Le dije yo que estoy armando un ministerio. Ah, me dijo ya, qué bien. Pero te tengo que contar algo, que Dios me sacó la homosexualidad. ¡Ah! Y lo voy a hacer público. Y bueno, ella me abrazó y le dije, nosotros queremos que vos seas la secretaria. Yo, me dijo, sí, Dios nos mostró. Miren, yo les quiero decir algo. No nos conocíamos mucho, éramos terapeuta y paciente, pero cuando Dios muestra algo, muestra. Yo miro para atrás y digo, qué cosa de locos. Decirle a alguien que nunca nos habíamos sentado ninguno en la mesa, ninguno, hemos compartido cumpleaños, hemos compartido fiestas, el 24 de marzo ¿la invitaron ya? El 24 de marzo estamos invitados a un cumpleaños de 15, una nena que restauramos juntos el abuso. Y ganamos el juicio contra el abusador. Y había recorrido esa nena 3 terapeutas, así que nos unen un montón de historias. Y me llamó la mamá, me dijo, ¿está invitada Nora también? Y cumple 15 años la nena. Y es maestra de escuela dominical ahora. Toma mate. Y así que nos unen un montón de historias de dolor, pero de esperanza. Así que en esta mañana Nora va a hablar del dolor y de la esperanza. Hace 8 años que es secretaria del ministerio y está a tiempo completo porque es la secretaria de la iglesia. Mira vos. Así que vamos a orar por ella. Dios, en esta mañana extendemos nuestras manos y nuestro corazón para bendecir la vida de Nora. Y sabemos que vos la has bendecido y le has dado poder y le has dado sencillez y tremenda unción para que en esta mañana nos hable el corazón. Usala, que podamos ser bendecidos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Realmente cuando Dios te lleva a un lugar, todas las cosas coinciden, todo va cerrando, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de capacitar profesionales para poder atender niños en abuso, porque atender niños en abuso no es sencillo y por más que tengan muchas veces el título de psicólogos o sean terapeutas, necesitan una especialización para no revictimizar a la criatura que llega y entonces estamos tratando de capacitar a las chicas que el Señor nos mostró que podían llegar a trabajar en esto. Y yo le decía a las chicas algo que la verdad que el Señor me mostró este tiempo. El Señor me fue trayendo hacia el ministerio. Yo vivía acá en Buenos Aires y me mudé a vivir al pueblo de donde era mi esposo, hijo de pastor del pueblo, y aparte, bueno, nos conocimos en una conferencia. Honestamente me fui a vivir al pueblo porque inclusive vi una posibilidad de trabajo para Dios. La obra de Dios en los pueblos muere por la falta de testimonio íntegro de las personas que dicen ser cristianas. Y honestamente había mucho por hacer y bueno, así que como a mí me parecía que me iba a resultar más fácil irme a vivir a un pueblo que el venirse a vivir a la ciudad, decidí que fuéramos a vivir al pueblo y allí comenzar a primero trabajar para Dios y después
de 3 años de casada conseguí trabajo en la municipalidad. Y yo estaba allí en el pueblo, yo siempre recibía el campo misionero, pero en el pueblo tenía otros tiempos que no tenía en la ciudad. Y el campo misionero es una revista de las iglesias, de los hermanos, que habla justamente de la actividad de los misioneros y todo eso. Y había una pequeña propaganda que a mí siempre me llamaba la atención, que decía, retorno a la vida, y hablaba de Mabel Borghetti. Es el grupo donde Diego se restauró, o donde él fue y estuvo allí haciendo su proceso. Y siempre me llamaba la atención. Y yo decía, ¿qué será esto? En los pueblos se recibe el canal Luz, que es el canal de la iglesia del Pastor Silvestri en Rosario. Y entonces es un canal que las 24 horas tienen constantemente mensajes de los distintos hermanos. Y se recibe el programa de Juan Pablo Bongarrá, pastor de la iglesia de la Puerta Abierta acá en Devoto. Y Juan Pablo la llamó a Mabel. Y yo tenía videocasetera, chicos. No sé si la conocen, pero se grababa. Se podía ver películas y se podía grabar. Y un día estaba invitada a Mabel Borghetti, lo que yo tenía era la posibilidad de programar la videocasetera y al día siguiente, que a las 10 de la mañana, cuando repetían el programa, lo podía dejar para que grabara el programa. Así que yo tengo a Mabel grabada mientras Diego se restauraba. Yo conocí a Mabel allá en el pueblo. Y yo digo, ¿cómo el Señor fue trayendo, no? Después en mi casa tuve una chica que vino de un hogar de niños de Santa Fe, que fue abusada. Yo cero, nada de abuso. Yo no pude tener hijos biológicos. Y entonces una vez en el pueblo todos los meses venía algún hermano de la ciudad a tomar la palabra. Y entonces había un hermano que tenía librería, inclusive ahí en Rosario, y me dice, vos no debes quedar embarazada porque debes tener algún trauma. Y como él vendía libros, me vendió el libro Curación para los traumas emocionales. Y yo en ese libro me encontré con esta verdad, que las personas llegan al Señor, llegan a Cristo, ellos realmente se convierten, pero llegan con las heridas en el alma. Y a veces esas heridas no les dejan vivir la vida en plenitud que realmente Dios tiene preparada para cada uno de ellos. Y que necesitan saber qué es lo que le pasó para poder sanar esas heridas y para poder vivir la vida plena en Dios. Así que ya Dios me venía trayendo. Y yo soy muy inquieta y siempre... en cuanto llegó Internet, yo enseguida, después, bueno, yo empecé a trabajar en la municipalidad, así que igualmente, apenas llegó Internet, yo puse Internet en mi casa, tuve la computadora. Yo tengo 2 hijos adoptivos y los adopté de 10 y 13 años. Y ya mis hijos venían de un contexto totalmente abusivo en su hogar de origen. La mamá de mi hijo fue la mamá de mi hijo a los 13 años. Entonces, ahí ya vemos 13 años, ella ya era huérfana de papá y mamá, así que mi hijo nació prácticamente de un abuso, que quizás ella no lo tomó como eso, pero realmente yo creo que sí, inclusive por la imposibilidad de la mamá de poder relacionarse emocionalmente con mi hijo y con mi hija. Yo tengo los 2 primeros hijos de esta chica y el tercer hermano lo tiene otra familia, y el cuarto tuvo meningitis y se lo quedó la señora que era la directora del hogar de niños donde estaban mis hijos. La cuestión es que Dios me vino trayendo y me vino preparando en esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, y después cuando llegué a Buenos Aires, totalmente desfigurada, porque yo no sabía quién era realmente, tenía que ponerme delante del espejo y decirle, Señor, te pido que me devuelvas la imagen, porque perdí mi imagen, no sé quién soy. Y el Señor me trajo y bueno, me encontré con Diego, que Diego me ayudó, pero el Señor también hizo lo suyo, creo que algo hice yo también, que fue ponerme en las manos de Dios. Cuando yo comencé a transitar el camino del engaño de mi ex marido, lo primero que le dije, Señor, yo no te voy a dejar si no me bendecís. Y como Jacob, yo me trago en lucha con vos y quiero que me bendigas. Y no quiero que me dejes. Y el Señor me trajo y me fue trayendo. Mis hijos decidieron quedarse en el pueblo. Llegó un momento que yo ya me tenía que venir. Toda mi familia estaba acá en Buenos Aires. O me venía o me volvía loca.
No tenía el apoyo espiritual. Mi apoyo espiritual fue el Canal Luz por 6 meses. Yo siempre eso lo digo. No eran las épocas en que se conseguían fácilmente los CD. Así que yo me grababa en un grabador la música para en la noche ponerla y poder seguir la canción de la música y poder descansar la mente de todo lo que se me venía sobre la cabeza. Así que bueno, mis hijos decidieron quedarse porque ellos estaban más cómodos en el pueblo, ellos estudiaron, el pueblo es otra vida, es otra cosa. Ellos me dicen, vos naciste para vivir en la ciudad, nosotros no, a pesar de que ellos eran de Buenos Aires y los trasladaron al pueblo. Pero bueno, el Señor me trajo hasta acá y yo lo veo así. Yo siempre digo que yo no me corrí de la voluntad de Dios, que yo sigo en la voluntad de Dios. Pero vamos a hablar en principio del abuso, ¿no es cierto?, de abriendo las puertas a la esperanza. Y parece medio contradictorio decir del abuso hacia la esperanza, porque es bastante doloroso. Hay muchas definiciones de abuso. Y en este tiempo que también estamos tratando de capacitarnos como ministerio en el tema del abuso, hay una palabra que a mí me llama la atención, que algunos terapeutas inclusive usan, que es la irrupción de alguien en la vida de un niño. Es como que entra de esa forma en la vida de un niño y le viene allí a irrumpir, a cortarle inclusive la niñez y la infancia. Nosotros vamos a hablar ahora de 5 tipos de abuso para que ustedes puedan ver. Y lo que yo veo en el abuso es que siempre hay alguien que ejerce el poder y lo ejerce mal. No es que ejerce un dominio sobre. Y en el abuso sexual infantil es una conducta sexual no deseada y que interfiere con el derecho que la víctima tiene de decir no al acoso sexual. En el abuso sexual hay algunos mitos, algunas creencias que no son... y es que parece ser que abuso sexual es igual a violación, y abuso sexual no es igual a violación. Porque si la criatura está expuesta a pornografía, si a la criatura se le dan besos, se lo acaricia, también... Porque muchas veces, ayer justamente inclusive me llamaba un chico del equipo de Zona Sur y me dice, no, lo que pasa es que la chica, ¿cómo va a demostrar ahora que tiene 15 años que ella fue, porque el hombre realmente la manoseó? Digo, mira, o sea, físicamente no va a haber ni señales ni huellas más que esto pasó hace un tiempo atrás. Pero si ella va a una terapeuta, donde la terapeuta hace un informe, donde muestra que están las secuelas del abuso, que por más que no hubo una señal física de abuso, inclusive es esto, ¿no? La exposición a la pornografía. Yo, en el caso de mis hijos, era un señor con 2 hermanas, o sea, la mamá de mis hijos más la hermana, y todos durmiendo en la misma habitación y todos durmiendo en una cama. El que no entraba dormiría en el piso, pero todos los que entraban en una cama, entraban en una cama. Imagínense, tuvieron un montón de chiquitos. La mamá de mis hijos, cuando los nenes llegan al hogar, eran 4, pero ya estaba embarazada de un 5, o sea que lo que se vivía a nivel hombre-mujer dentro de esa habitación, los chicos participaban, ¿sí? Entonces, allí también hay abuso. Cierta vez vino una chica y me dijo, los papás hospedaban gente en su casa, y entonces ella, cuando los papás hospedaban gente en su casa, ella se iba a dormir a la habitación con los papás. Los papás tenían la televisión, los papás se quedaron dormidos y gracias a la bendita televisión por cable, ella siguió mirando la televisión. Y en el medio de la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, apareció la película pornográfica y la chica se vio toda la película pornográfica. Esa chica está abusada porque fue expuesta a imágenes las cuales por su corta edad y por su evolución, ¿no es cierto?, no las podía comprender ni entender, y que a ella le causó inclusive una excitación que no comprendía ni entendía, y por su inmadurez psicológica no la podía manejar. Entonces, el abuso no es simplemente, la violación o la penetración, sino que también son todas esas exposiciones a las cuales los chicos a veces son puestas. Abuso físico es cualquier contacto intencional no deseado con el cuerpo de la víctima, causado por el abusador o la abusadora usando algún objeto en su control.
O sea, esto es cuando ya el castigo o el chirlo no es el chirlo, sino es la descarga, la bronca. Ese es el castigo. Por ejemplo, Diego va a decir que voy a hablar de mi nuevo hijo. Pero hay un muchacho que hace 2 años que se convirtió y Ale me cuenta, su mamá lo agarraba y lo ponía arriba de los maíces de rodilla y lo tenía arrodillado allí. Eso también es un abuso físico. Es ahí. Yo soy la autoridad y el castigo ya se excede al castigo. Porque no es un castigo, mi sobrino está castigado y no puede pedir huevo Kinder, ni chocolate, ni nada. Eso bueno, pero ya ese abuso, ese de tenerlo al chico por horas sobre los maíces y no poderse mover, ese es el castigo físico, el abuso físico, la descarga, la violencia, no la corrección, sino ya lo que pasa el límite de la corrección, ¿sí? El abuso verbal o psicológico es cuando el abusador o abusadora controla la emoción o el comportamiento de la víctima. Es eso, la manipulación. El si vos haces esto, los otros días me llamó una mamá y me dice, no, porque yo le voy a decir, vos si haces esto me matás. Le digo, señora, ¿cómo le va a decir a su hijo que si él hace esto lo va a matar? Porque usted lo está al chico, o sea, presionando, o si yo hago y sigo haciendo esto, mi mamá se muere, entonces ya lo está presionando de otra forma. Usted tiene que decirle que mamá lo quiere, que realmente lo que está haciendo a usted le disgusta, pero no que se va a morir a consecuencias de la conducta del chico. Es la manipulación, es ese lenguaje que lleva a la persona, inclusive es el tema de no servís, sos un tonto, ay qué tontito, qué bobo, fíjate. Tiran el agua y dicen, ay, pero siempre el mismo atolondrado. Es el atolondrado. Esas cosas que el chico va guardando. Soy un atolondrado, soy un tonto, no sirvo, siempre lo mismo, siempre discuten por mi culpa, siempre por tu culpa estoy discutiendo con tu papá o con tu mamá y vos siempre ahí, ¿sí? Esas cosas que van al chico haciéndole a través de lo verbal. En una clínica en niñez dicen que la primera traba que tenemos cuando nacemos es la introducción al mundo, que es a través de la palabra. O sea, supuestamente nosotros comenzamos a introducirnos al mundo a través de lo que la mamá o el papá nos dice. Es lo verbal. Entonces, qué importante que es lo verbal. Lo que decimos, cómo lo decimos, ¿sí? Eso también forma parte del abuso. ¿Qué hace todo eso que le digo al chico? Que el chico comience a tener una autoestima baja, no soy nada, no sirvo, no sé para qué te tuve. Entonces yo vine acá y no sé para qué me tuvieron, ¿sí? Bueno, el abuso espiritual ocurre cuando una persona con autoridad religiosa o práctica espiritual maltrata a otra persona en nombre de un Dios, una iglesia o por algún concepto o misterio espiritual, y este tipo de abuso suele incluir los anteriores. Yo hace un tiempo encontré un ejemplo en la Biblia de abuso espiritual y allí está en Ezequiel, cuando dice que los profetas de ellos les tiraban como unos mantos, ¿sí?, a las personas y ellos le decían que era en nombre de Dios y le daban una profecía. Y es como que los ataban con las cosas que le decían. Claro, en aquel entonces los profetas eran los que le transmitían el mensaje de Dios. Entonces el profeta le tiraba y le decía, el pasaje dice, realmente no hablaban palabra de Dios. Entonces ese es el abuso espiritual. Cuando alguien que ocupa un lugar importante dentro de una comunidad de fe, comienza a decirle, yo te traigo palabra de Dios, y le dice la palabra de Dios, y no está hablando de parte de Dios. Nos ha pasado que una chica fue a hablar con su pastor y el pastor le dijo, Dios me dice que no fuiste abusada. Claro, encima que ella va, confía en una persona, le manifiesta su abuso, el pastor le dice, ella se quedó como que yo soy una loca y esto me lo soñé. No me pasó, ¿sí? Entonces, el tema de la palabra, decirle, Dios me trajo palabra, a veces, dentro de las comunidades de fe, hay personas que no hablan de parte de Dios, y entonces allí está el abuso espiritual. O cuando los atan o los ligan a ciertas
a ciertas prácticas o a ciertas cosas que no son realmente de parte de Dios. De Dios, o en el caso de las personas que creen en otras cosas, que les dicen que le imponen conductas a las personas, porque nosotros creemos en Dios, pero hay otros que creen en otras cosas y también allí hay abusos espirituales, ¿sí? Porque, como decía ayer Diego, es según cómo la persona se relacione y con quién se relacione, ¿sí? Bueno, tus palabras son muy poderosas para los niños, úsalas con sabiduría, ¿sí? En la Biblia encontramos algunos ejemplos. Jacob manipuló a su hermano Esaú por la primogenitura, ¿sí? Labán entregó a sus hijas a través del engaño a Jacob. David abusó sexualmente de Betsabé y psicológicamente de su esposo, Urías Eteo. Ustedes vieron el manejo que hizo David al emborracharlo, ¿no es cierto? Amón abusó sexualmente. En Amón encontramos el típico, casi un perfil del abusador, la seducción, el convencerle, el decirle. Ahí en Amón vemos ahí ya casi las hijas de Lot abusaron de su padre cuando éste estaba borracho. Lo emborracharon, hoy se ve mucho, ¿eh? Vieron las chicas que lamentablemente saltan cada vez más los casos, las chicas que van con alguien porque supuestamente la van a pasar bien, o inclusive yo creo que por la droga y terminan abusadas, usadas. Nosotros, la definición que usamos de abuso, y los otros días leyendo un material de uno de los cursos, también hay una terapeuta que coincide. Esta palabra es en base a la propia experiencia de Shaw Corkery, un hombre que fue abusado y que después su identidad, él se confundió en su identidad. Él dice que el abuso es como un arma al alma, al cuerpo y al espíritu. Y esta terapeuta también dice que es como si se disparara en el psiquismo del niño y que hace ese efecto, ¿no es cierto?, devastador en la mente inclusive del chico. Es cualquier acto físico, sexual, emocional, espiritual o de descuido con una fuerza o poder detrás y penetra en nuestra alma donde causa destrucción. En el abuso el secreto es necesario. Cuando hay abuso, la mayoría de las lesiones permanecen sin ser tratadas y llegan a infectarse con vergüenza, autoaborrecimiento y opresión espiritual. Es una constante. El chico comienza a darse cuenta que esto no está bien. Y el abusador a veces no le dice directamente, mira, si vos hablás, el abusador empieza a decir, bueno, vos sos especial para mí, esto es una cosa entre vos y yo. A veces el guardar el secreto o la amenaza no es violenta. Si la abuela se entera le va a caer muy mal, o si la familia se va a desarmar la familia. Y la criatura, lo que siempre quiere, la criatura sola no, los adultos también, lo que siempre quiere es tener la familia unida. No quiere que la familia se divida, más cuando quizás la mamá se separó y trae una nueva pareja, el hijo de la primera pareja. Siempre va a hacer cosas y va a decir, no, porque él me trata mal. Y a veces él me trata mal, la nueva pareja, es el deseo de que la madre no tenga esa pareja, porque si la madre no tiene esa pareja, pues existe la posibilidad de que vuelva con ese papá, que ya no está en la casa. Y el deseo, siempre el deseo lo que quiere. Entonces, si yo hablo, la familia se separa. Si yo hablo, muchas veces, o sea, el abuso en su gran mayoría está en el entorno cercano, ¿sí? Entonces, ese es el tema, del guardar el silencio. Y como nos contaba ayer Vane, quizás el decirlo y que la persona te diga, bueno, no, la mamá, mira, cállate, lo vamos a dejar así, hace que el chico, el niño, la niña, el adolescente lo guarde y eso es lo que lo enferma. Hay un libro que es El secreto de San Isidro, que es un periodista el que lo escribe y habla de los abusos que sufrieron unos alumnos en una escuela religiosa de ahí de San Isidro. Y el principal protagonista les decían el muerto. Los amigos le decían el muerto. Ustedes fíjense, le decían el muerto porque tenía todas las consecuencias del abuso de este profesor de plástica. Y él dice que cuando él comenzó a hablar, comenzó a sanar. Y cuando él comenzó a hablar tenía como 40 años. A consecuencia de toda una vida. Es más, el abuso se descubre porque el hermano más chico que él, que se llama Juan Carlos Belgrano, es el que la madre ve
que ese amigo de la familia, el profesor, el conocido, el que le tenían toda la admiración y todo el respeto, intenta acariciarlo y el chiquito agacha la cabeza y se va. Entonces la madre se da cuenta que algo estaba pasando. Cuando este hombre se va, ella lo llama a la criatura, habla con la criatura y la criatura le dice que él estaba abusando de él. Cuando le preguntan al más grande si le había pasado lo mismo, él dice que no. Era por una cuestión de sostener, inclusive, digamos, como su propia integridad. Y él se enferma. El hermano después fue sacerdote, hoy ya no es sacerdote, pero él enferma y se enferma mal al punto ¿no? Bueno, todo se revela en una fiesta que hacen festejando los 30 años de egresados y bueno, le hacen los scratches al profesor. Bueno, el poder detrás del acto o arma es el factor clave, es esa situación de estar sobre la persona, de ser la persona más importante e inclusive significativa para ese chico. El abuso es medido no por el acto en sí mismo, sino por la destrucción que deja. O sea, no es lo que pasó, es lo que hace eso que pasó. Porque lo que más afecta es eso, es lo que hace en el psiquismo del chico, en la vida de esos niños, niñas. El problema es que se enfoca en el evento, no en los efectos que causa en el corazón y el alma. Porque muchas veces, pero fue un toqueteo. No, es lo que el toqueteo produjo en la vida de ese chico, esa chica. Sería como decir, solo fui herido por un alfiler. Pero el alfiler penetró en el cuerpo, perforó los nervios y las arterias principales. O sea, pero es ínfimo. Pero eso fue entrando, y cuanto más tiempo es el silencio, peor las consecuencias. Es como que eso se va haciendo una infección y va haciendo eso. ¿Quiénes son los potenciales abusadores? No hay un perfil. No les podemos decir... El abusador, así, y entonces uno ya va mirando las... No, porque puede ser el sátiro del barrio, los viejos libidinosos, los varones y mujeres abusadores. Uno de los mitos es que son solo los hombres, no, hay mujeres también. Es en menor porcentaje, pero mujeres también hay abusadoras. Los padrastros, las madrastras abusadoras, las madres abusadoras, los hermanos, los amigos, los guías espirituales, los parientes cercanos, los entrenadores, los médicos, los bromistas, los adictos, los niños, adolescentes, el personal doméstico, mi primer novio y mi propio marido. Los niños, los adolescentes, cuando nosotros decimos o hablamos de un niño que tiene conductas sexuales sobre otro niño, es porque algo, como decía ayer Diego, algo le pasó, algo vio. Entonces repite, ¿sí? Y nosotros, mientras menor sea la edad del agresor, digamos, sexual, más posibilidades de rescatarlo y de sacarlo. No significa que todo el que fue abusado, ese es un gran mito, el mito del abusador abusado, no significa que todo el que fue abusado repite la historia. Porque si no, esto sería un todo contra todos. Porque lamentablemente hay muchas personas que fueron abusadas, ¿sí? Así que no significa que el que abusa de otro es que fue abusado. Sí, cuanto más baja la edad, repite, ¿sí? Ya cuando llega la edad de la conciencia de lo que está haciendo, de lo bien y de lo mal, ya es responsabilidad propia, ¿no? Las víctimas del dolor, el 90% tiene entre 3 y 16 años. Y esto lo chequeé. El gobierno hoy tiene una propaganda que ha hecho con UNICEF y este 90% entre los 3 y 16 años es lo que maneja hoy el gobierno. Inclusive de la línea que ellos han puesto 0800 222 1717. Quiero decirles también como dato para ustedes que también van a trabajar con personas, un día me manda un mail una persona de Rosario y me dice, te mando estos dibujos, decime lo que ves, soy de Rosario, le digo, estás lejos, no tengo a nadie para decirte que te puedo ayudar en Rosario, lo que se veía en los dibujos era bastante claro, el abusador era el papá, así que le dije, mira, te paso, llama a este lugar, estábamos por mail. Así que a la hora me llega el mail de la mamá diciendo llamé y ya me dijeron qué tengo que hacer. Así que el 0800 222 1717 funciona. La asesoraron, le dijeron porque es nacional.
gracias a Dios, yo también digo, bueno, mientras yo le mandaba el mail también le pedía, Señor, te pido por favor que encuentre ayuda, ¿no? Y la señora es una señora cristiana también, así que ya le dieron la ayuda y bueno, y están en vía de eso. Pero lo sufren entre un 20 y un 20%, un 25% de las mujeres y entre un 10 y un 15% de los hombres. El 50% de los menores que padecieron abuso lo sufrieron de manera reiterada. El chico que fue abusado, nosotros a veces decimos que parece ser que tiene un cartelito que dice abúsenme a mí. La autoestima ya es baja. El abusador eso ya se da cuenta. Un chico carente de afecto, un chico con necesidades insatisfechas, entonces abusa. Y ese chico encima, que ya tiene su autoestima baja, lo abusan, está vulnerable a la vista de cualquier otro abusador. Es como que los depredadores siempre van a estar sobre esa, digamos, víctima herida, ¿sí? Entonces, hay veces que no, que quizás fue simplemente una vez y en la casa más o menos tuvo una cierta contención, entonces el chico no sigue con esa autoestima tan baja, pero sufren de manera reiterada los abusos. El 50% cuenta lo sucedido a un amigo. Y esto también coincide con las estadísticas que ellos tienen. El 30% a su madre y el 20% a otro familiar. Entre el 20 y el 40% padecen patologías clínicas claras y necesitan ayuda profesional. Las chicas que generalmente llegan, las señoras, las mujeres que llegan para trabajar en los grupos que nosotros tenemos, no todas las mandamos a un terapeuta o vienen derivadas por un terapeuta. Muchas veces con el grupo, con el programa que nosotros tenemos, pero si nosotras en la medida que va avanzando el grupo vemos que la chica no puede salir, es más, la mamá de la nena que ahora cumple 15 años, llega ella con la nena, pero después surgió que ella también había sido abusada y que el papá de la nena, por más que no convivía con la mamá, también había sido abusado. Entonces, ella comenzó a venir al grupo de las mujeres, pero hubo un momento que nosotros la tuvimos que sacar del grupo, inclusive tuvo que estar medicada. No es que va a seguir, si está muy afectada, aparte de la terapia, tiene que, llegado el caso, necesitará un psiquiatra para que también la medique, ¿sí? No porque está loca, sino porque es tanta la carga, tanto el silencio de tantos años, que necesita bajar la ansiedad para después poder realmente trabajar todas las consecuencias que el abuso dejó. Las víctimas del dolor, ¿qué hacen? Se niegan, se mienten, se autoaborrecen, se guardan el dolor y enferman, lloran cuando nadie las ve y luego toman fuerzas para seguir con su vida diaria. Shaw Corkery también nos dice esto, que si no se remueve, el Señor no tendrá completo acceso al daño, su deseo de sanar será impedido y continuaremos usando las defensas para bloquear un futuro dolor. Nosotros tenemos todos mecanismos de defensa que usamos. El más común es la negación, ¿no? Negar, esto no pasa, esto no me está pasando a mí. Bueno, pero sí vamos a seguir usando esos mecanismos. Nosotros lo que necesita la persona que fue abusada es permitirle a Dios que pueda entrar en la infección que le causó el abuso, que Él pueda sacar todo eso que tiene dentro y que Él pueda realmente sanar. Todo abuso deja consecuencias. El abuso deja consecuencias hacia el agresor y la familia y hacia sí mismos. O sea, el agresor también tiene consecuencias y también los pone sobre la familia y hacia ellos mismos. El 70% padece secuelas a largo plazo. ¿Qué son las secuelas a largo plazo? Esto que digo, ¿no? Llegan las mujeres y no saben, con todos los no pudo hacer una carrera, ¿no? Y nunca pensó, nosotros el programa que tenemos es como que vamos subiendo escaloncitos, ¿no? Y llegamos en un momento donde hay un artículo que dice que el abuso daña tu forma de pensar y que el abuso daña tu cuerpo. Cuando comenzamos a hablar de daña tu cuerpo y empezamos a hablar de ciertas conductas, la de taparse, la de no querer ir a la pileta ni siquiera con una malla enteriza, todas dicen, ay, yo nunca lo relacioné con el abuso. Es esa cosa de no exponerse ni siquiera con una malla enteriza, eso de estar siempre
tapándose algunas, ahora vamos a ver que otra de las consecuencias cuál es, pero y comienzan a darse cuenta que tienen ahora que tienen esas secuelas que le dejó aquel abuso allá atrás. Esas son a largo plazo. Y hay otras que las consecuencias son menor. O sea, cuando se produce el abuso, quizás en una primera instancia el chico no tenga muchas manifestaciones, pero va a comenzar a tenerlas. Los chicos hacen regresiones, si habían controlado esfínteres no los controlan, comienzan a tener conductas, se comienzan a aislar, ¿sí? No pueden tener esa vida social vincular. Esto que dice Diego, la nena esta que cumple 15 años no tenía amigas y aparte como se hacía pis encima, no quería quedarse a dormir en la casa de nadie, porque eso también la avergonzaba, entonces menos, no tenía relaciones, ¿sí? Esas son las consecuencias a corto plazo, ¿sí? El 30% consigue llevar su vida cotidiana sin cambios. Todo abuso deja reacciones, shock emocional, incredulidad, vergüenza y asco, depresión y descontrol, desorientación, reexperimentación. La reexperimentación es sentir como que siempre está el abusado. Cierta vez una chica me dijo, no entiendo lo que me pasó. Dice, yo estaba en la cola del colectivo y resulta que una señora simplemente es como que se le acercó un poco más y ella sintió enseguida una aprensión, no, o sea, no es por una cuestión de robo, era una señora que tenía una criatura. ¿Qué es lo que pasa? El abusador, como su intimidad fue, digamos, su espacio de moverse fue violentado, es como que le quedó ese recuerdo. Entonces, cuando ella ve que alguien se le acerca, es esa imagen que vuelve a reexperimentar el abusador que se acerca, ¿sí? Ella no lo entendía ni lo comprendía, dice, era una mujer normal, no tenía por qué yo sobresaltarme de esa forma, no, o sea, no es que estuviera aprensiva por si la llegaban a asaltar o no, era una cola de colectivo normal. Entonces, pero el abuso y eso, ¿no? La reexperimentación, el volver a sentir las sensaciones, ¿sí? Que sintió en el momento del abuso, la negación y el miedo, la ansiedad y el odio, la tensión o el malestar corporal, la culpabilidad. En el abuso, el niño siempre va a decir yo tuve la culpa, porque no le dije que no. En el niño, la niña, ¿no? Siempre que hablamos de niños, adolescentes. Yo no le dije que no lo paré. Es más, como realmente las zonas que se tocan son las zonas erógenas muchas veces, el chico siente placer y se siente culpable. Pero, o sea, no es que él sintió placer porque le gustaba, es que porque el cuerpo reacciona frente al toque, ¿no es cierto?, de esas zonas, ¿sí? Los efectos el abuso deja estos efectos. La seducción, como dice siempre Diego, la chica esa que nosotros la vemos, que siempre está mostrando, que tiene la pollerita corta, y que parece que siempre está toda bien. O la repulsión, el no me toques, no me mires, me dejo el pelo largo así. Hay una nena que inclusive ahora salió en los medios de comunicación, le hicieron una entrevista, que tiene una página que se llama Por una infancia sin dolor. Y yo la verdad la vi el video, sí, vi el video. Y la verdad, yo les digo una cosa, la chica abusó de ella el papá, ella está en lucha, el papá le prohibió que lo nombre y lo mencione, por eso ella habla de su progenitor, y uno la ve con el pelito estilo, a ver, ¿quién vería Soledad de Gasalla? Así. ¿Emo? Bueno, ella me dice emo, que es más moderna. Bueno, así. Entonces la chica dice que ella está saliendo con la ayuda de Dios, con la ayuda de su terapeuta, con la ayuda de la mamá, pero yo la veo y todavía le cuesta, es la imagen, la mirada triste y la forma, ¿no es cierto? Emo, dice Sole, Nati. Bien, si usted padece un abuso, quizás lo que menos le importa es la definición, ¿sí? De lo que dijimos, se ajusta a lo que viviste, lo que hoy sentís en realidad. Estás buscando una respuesta. Padeciste un trauma, algo te marcó, ¿sí? Y eso te trajo consecuencias. Entonces, muchas situaciones que viviste o sentiste sin explicación en tu vida son frutos de ese episodio que quizás pasaste desapercibido en tu vida, ¿no? Eso de ir identificando.
ir encontrando esos in. Quizás anoche alguien fue tildando los in que dijo Diego. Y muchos de esos in que dijo Diego están relacionados con ese abuso. Entonces fuiste herido, ¿no es cierto? Y es bueno ponerle nombre a las cosas. Por eso nosotros en nuestros retiros siempre tenemos la charla de abuso. Porque hay mucha gente que no identifica lo que le pasó como un abuso y que todo lo que está haciendo es consecuencia de ese abuso. ¿Y para qué? Para saber por qué me pasa lo que me pasa, ¿sí? Lo cual no es poca cosa. Y ante el trauma hay dos opciones, ¿sí? Seguir en la angustia, en la depresión, en el vacío, en la parálisis que se caracteriza en la desesperanza, o ponernos activos, planificar, proyectar, diseñar, pensar una salida y abrir la puerta a la esperanza. Porque todo esto que le dijimos hasta ahora es muy negativo. La persona no puede, está siempre mal, se pone máscaras y sale a la vida. Y nosotros, yo le pedí a Nati que me trajera esto porque Nati es profesora de lengua y de literatura. Y ella ha traído esto. Y la esperanza, ¿sí?, según los poetas, es hermana del sueño que da tregua a nuestras penas. Esto así los definen los poetas a la esperanza. El sueño que le da tregua a nuestras penas. Y Píndaro, que es un poeta griego, dijo Píndaro. Bueno. Dijo que el verde es su color característico como el emblema de la naciente verdura que presagia la cosecha de los granos. ¿Vieron que hay yo no me voy a acordar quién lo escribió, pero dice verde como el trigo verde? Y yo que viví un tiempo en la zona rural, es hermoso ir por la ruta y ver ese verde del trigo. Aparte del trigo, quizá le falta agua, pero en cuanto llueve un poquito, ya otra vez vuelve a tomar ese color verde, ¿sí? Antes de ser cosechado. Los modernos le dan el atributo a un ancla, como eso que lo afirma, que lo agarra y que lo tiene seguro a la esperanza, ¿sí? Y Gravelot lo ha representado por una figura sentado sobre la proa de una nave, apoyada sobre un ancla y en actitud de ardiente deseo. Parece tener fijada la atención en el arco iris, pronóstico de un tiempo más sereno, y las flores que hay cerca de ella anuncian y prometen la estación de los frutos. Me encanta esta imagen, ¿sí? Esa imagen de eso de ver más allá, de estar sentado sobre un barco que va hacia un horizonte, donde hay colores inclusive en ese horizonte. Eso es la esperanza. Y frente a la esperanza no es negar que el trauma existió. Es llegar a buscar la verdad de lo que lo produjo. La esperanza no cierra posibilidad del olvido, le abre puertas al perdón. Y ahora vamos a terminar con este pasaje y que dice de Eclesiastés 3, que dice que aquello que fue ya es y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Y esta imagen es la imagen, esta es mi imagen preferida. Me acompaña desde el primer retiro, desde la primera charla. Son esas mariposas que salen del frasco. Cuando terminamos el primer grupo, yo quería regalarle algo a las chicas y lo que hice fue justamente hacer un rulito y ponerle allí esas mariposas. No me gustan las mariposas aplastadas, esas mariposas que tienen alas para volar. Porque siempre les digo lo siguiente, que ellas llegan quizás sintiéndose gusanos, despreciados, que uno lo ve al gusano y siempre trata de pisarlo, decimos se come las plantas y lo tenemos, pero yo las invito a subirse. Ese gusano un día se sube a un árbol y yo les digo que las invito a subirse a la cruz, al árbol de la cruz, y allí hacer su capullito y hacer su proceso. Y hacer su proceso, para que después de estar allí aferradas a la cruz de Cristo, poder salir de ese capullo con sus alas, desplegarlas y poder tener todo el color de la cual el Señor Jesús vino a darles vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que Dios quiere darle. Quizás esto que pasó en la vida de alguien le cortó la esperanza, la posibilidad y se sientan así, arrastrados por el piso.
Pero subirse a la cruz de Cristo y ver que las llagas del Señor Jesús, por sus llagas somos nosotros curados, y que allí está la sanidad, y que allí podemos hacer nuestro proceso pegaditos a la cruz de Cristo y poder salir con esas alas y poder volar. A los muchachos Diego dice como águilas, porque no queda bien decirles mariposas. Chicos, tomen el mensaje. Yo les dije que hay mariposas macho y mariposas hembra. Quiero que lo sepan. El que quiera sentirse mariposa y volar, si no, siéntase águila. ¿Sí? Pero bueno, pero esto es así, ¿no es cierto? Las mariposas en actitud de vuelo, ¿sí? Que puedan volar. Volar la vida que Dios les dio, el sueño que Dios les dio. Dios tiene una imagen de ustedes que no es la que quizás hoy tengan. Esto que yo les decía, pedirle a Dios que me devolviera la imagen, porque Él me había criado con una imagen y no era esa que yo tenía, esa que me habían dicho, estás gorda, no me gustás, todas esas cosas que me fueron diciendo. Es más, cuando yo era chica, yo soy la de los mayores, soy la del medio. Entonces mi hermano dibujaba bien y mi hermana Liliana era simpática, y yo estaba en el medio. No dibujaba bien ni era simpática aparentemente, así que estaba ahí. Y había gente que venía y me decía, ¿por qué no sos como tu hermana? Así que ustedes imagínense, ¿no es cierto?, desde aquel entonces. Lo único que a lo que resistía era cuando mi mamá se me asomaba así y me decía, ¿no querés que ese dibujo te lo haga tu hermano? A eso sí, ahí yo firme dibujaba, hacía mis dibujos, ahí no permitía que mi hermano me dibujara. Yo hacía mis dibujos como empezarían a mí. Pero esas cosas, ¿no? ¿Por qué no sos simpática? Como tu hermano es piola, y esas cosas, ¿sí? Que van quedando. Así que esta es la invitación. Y a recordarnos que Dios restaura lo que pasó.